Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la grabación de esta clase del día de hoy, 4 de junio de 2022, de Mecánica de Fluidos y Termodinámica, para Ingeniería Industrial, Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología. El grupo, por favor, conformado por Carla Berrocal y Daneshka Bernaza, si son tan amables, presenten la actividad asignada para el día de hoy, por favor. Buen día, profesor. Buenas tardes. Comparten ustedes su pantalla. ¿Quién comparte la pantalla? Daneshka. Carla. Muy bien. Sí, profe, yo estaba un poquito. Buen día, compañero profesor. Hoy venimos a presentar un problema del examen 1 de mecánica de fluidos de termodinámica. A nosotros nos fue preparado por mi persona, Carla Berrocal, y por mi compañera Danesca. Bueno, para nuestro examen nos tocó el problema número 2 con el tema de bomba de agua. El problema es, una bomba de agua es utilizada para extraer agua de un acuífero, suponiendo que la presión y la temperatura del acuífero son de 25 Celsius y de 100 kilopascal. Que la bomba debe alimentar una caldera cuya presión de entrada es de 300 kilopascal. Explique en qué estado se encuentra el agua a la entrada de la bomba. B, explique si es correcto asumir que la bomba realiza un proceso isotérmico. C, calcule el trabajo isentrópico de la bomba. D, calcule el trabajo específico real que realiza la bomba si su eficiencia es de 90%. Utilizando la tabla A4 en la base de temperatura de agua saturada del libro Sengel, octava edición, podemos encontrar que la temperatura de 25 Celsius y 100 kilopascal de presión para conocer qué sucede a la entrada en que el estado se encuentra, ya sea si entra líquida, gaseosa o alguna mezcla de esto. Vamos a ver la tabla termodinámica de agua saturada en el libro de Sengen, buscando en la tabla de temperatura, no en la tabla de la presión. Para este caso, se utilizó la temperatura pusimos la que tenía la de 25 Celsius con una presión que nos brinda de 100 kilopascal, junto con la que vemos en presión saturación, es el punto que debe de estar para entrar en un estado de mezcla. En este caso, si es mayor que se encontrara en este estado líquido comprimido, y si es menor en valor sería vapor sobrecalentado. En este caso vemos que el 100 kilopascal es mayor que 3 kilopascal, por ende
Por ende, me fue. Por ende, El agua se encuentra en líquido comprimido, compañero. ajá. Si es menor, sería valor sobrecalentado. En este caso vemos que 100 kilopascal es mayor que 3, por ende el fluido de que es el agua se encuentra en líquido comprimido. De ahí, como se muestra en la gráfica, porque la presión de datos es superior a la presión de saturación. Compañera. A ver, esta es la que... Déjame ver. Sí, ¿me escuchan, verdad? Eh, Podemos que es correcto asumir, pues, si tratamos como un problema ideal, eh, la bomba pues se considera isotérmica, puesto que nos centramos en la función que se hace aumentar la presión del fluido en el sistema. De analizar como un caso real, pues esta bomba se pudiese considerar los cambios de la temperatura con respecto a su elemento, pues que la constituyen, aumentando la complejidad del análisis. Como es un proceso ideal o real, si se analiza idealmente, se puede considerar isotérmico, pues debido a que el mayor factor que se exporta a la diferencia es la presión que genera pues la bomba. Eh, en el trabajo realizado, como muestra la ecuación, es negativo. El volumen específico por la diferencia de presión entre la presión de salida y la presión de entrada a la bomba para que el caso del líquido comprimido lo aproximamos pues a 25 grados Celsius de que aparece en la tabla y utilizamos la presión de salida de 300 y como ven como la entrada de 100 como resultado no que requiere 200.6 para hacer el trabajo de la bomba. Siguiente, compañero. El trabajo real específico, pues en respecto a la eficiencia nos dice que es la diferencia pues en el trabajo isentrópico o el trabajo real. Entonces esto despejando la ecuación, si queremos conocer el trabajo real, sería pues el trabajo isentrópico entre 0.9, que es el 90%, que nos dio como dato el resultado 200.2289. El resultado pues nos indica que la bomba realiza más trabajo en el proceso real que en el trabajo isentrópico. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Me puedes volver a colocar la diapositiva, por favor? ¿En qué página, profe? Colóquele desde el enunciado del problema, yo te voy diciendo. ¿Se ve, profe? No se Todavía no ve. se ve. Voy. Ahora, Ahora sí se ve. Bueno, quiero rescatar varios elementos que están acá en este ejercicio. Número 1. Una bomba es un dispositivo, creo que eso es lo que comentamos en la clase pasada. Una bomba es un dispositivo cuya función es darle energía a un líquido. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá.
La presión y temperatura del acuífero. Este acuífero puede ser un manantial, puede ser un pozo, puede ser un río, puede ser un tanque. Cuando hablamos generalmente de acuífero se refiere a un reservorio natural. Y me dice que está a 25 grados centígrados y 100 kilopascal. ¿Por qué creen ustedes que 25 grados centígrados y 100 kilopascal? 25 es la temperatura, ¿no? Me imagino que la temperatura que tiene el agua en el ambiente que está. Un ambiente cálido, tropical. Un ambiente así como el nuestro, pues. Es correcto. Es correcto. Muy bien. ¿Y estos 100 kilopascal, a qué se deberá esos 100 kilopascal? Si es un arroyo o algo así, ¿es por la fuerza? Si es un arroyo o es un pozo, eso quiere decir que él está recibiendo el efecto de la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es justamente, se aproxima como 100 kilopascal. Ajá. Y esa fuente se utiliza para alimentar una caldera que trabaja a 300 kilopascal. Es decir, la admisión de la caldera debe recibir una presión de agua de 300 kilopascal. ¿Cuál es la función entonces de la bomba en ese caso? ¿Qué hace la bomba? Suministrar los 200 kilopascal que le hacen falta de presión del agua. Eso es correcto. La función de la bomba es suministrarle el agua a la caldera, pero que tenga además la presión necesaria por la caldera. Entonces, eso es algo que se calcula, que se establece. Eso te lo da el proceso. Explique en qué estado se encuentra el agua a la entrada de la bomba. Ajá. Explique si es correcto asumir que la bomba realiza un trabajo isotérmico. Calcule el trabajo isentrópico de la bomba y calcule el trabajo específico real que realiza la bomba si cuenta con una eficiencia de 90%. Entonces, con esas condiciones de 25 grados centígrados y 100 kilopascal, ustedes lo explicaron con buen detalle. Primer paso que hicieron fue irse a la tabla de saturación y vieron, ahora permítanme que yo voy a, ajá, gracias, muchas gracias, eso es. Se fueron acá a la tabla de saturación y observaron que para una temperatura, entrando por temperatura, la tabla del Cengel, una temperatura de 25 grados centígrados, la presión de saturación es de 3.16 kilopascal. Entonces, en saturación, para que tú tengas un líquido o un vapor en saturación, o se dé una mezcla de líquido o vapor, la temperatura y la presión están amarradas, ¿ok? Son dependientes una de la otra. ¿Qué sucedió acá? Que ese líquido está a 25 grados, pero está a 100 kilopascal. Por tanto, como la presión es mayor que la presión de saturación, estamos en forma de líquido comprimido. Y en general, en la naturaleza, los líquidos están en forma de líquido comprimido, por ejemplo, el agua. ¿Por qué? Porque siempre está recibiendo la presión de la atmósfera. Entonces, es líquido comprimido. Entonces, aquí tenía dos opciones. Me iba a la tabla de líquido comprimido para verificar. Y cuando me voy a la tabla de líquido comprimido, que no lo presentaron, hubiera sido interesante que lo presentaran, nos íbamos a dar cuenta que la tabla de líquido comprimido comienza con 500 kilopascal. Entonces, en esos casos, lo que se hace es que se asume propiedades de líquido saturado. Pero esa aproximación se hace por temperatura. Y eso se basa en que los líquidos en general no se pueden comprimir. Son incompresibles. Entonces, por ese motivo, asumimos entonces que vamos a... Entonces, está en líquido comprimido. Generalmente los líquidos los encontramos en forma de líquido comprimido en la naturaleza, el agua, por ejemplo. ¿Puedes continuar? Entonces acá ellos plantearon muy bien el aspecto. Si esto es un pequeño domo de saturación, yo voy a tener que, para que yo esté acá,
Si quiero estar en saturación, la presión tiene que ser mucho más baja, pero como la presión es mayor, entonces estoy en líquido comprimido. Puedes avanzar. Explique si es correcto asumir que la bomba realiza un proceso isotérmico. Aquí se faltó decir algo interesante. Y es que en general se asume que las bombas realizan un proceso isotérmico porque la temperatura varía muy poco entre la entrada y la salida. Esa es la respuesta. Entonces, si yo agarro cualquier bomba de cualquier proceso industrial, yo le pongo termómetros a la entrada y a la salida, por mucho que la bomba me incremente la presión del agua o del líquido que estoy bombeando, la temperatura no va a variar mucho, si acaso varía en 1 grado centígrado. Si acaso varía en 1 grado centígrado, realmente se considera que es despreciable y por eso se puede considerar que es un proceso isotérmico. Y como ustedes lo explicaron, se analiza como un caso real, exactamente. Para no darnos mala vida, consideramos que la bomba realiza un proceso isotérmico. Y ya. Y aunque sea una situación ideal, se aplica en los casos reales también. ¿Podemos continuar, por favor? Y para calcular el trabajo isentrópico de la bomba, plantean lo siguiente, que el trabajo de una bomba, este volumen que está acá, es el volumen específico de la bomba, del agua, mejor dicho, en la entrada de la bomba. Que ese, si te devuelves 3 láminas para atrás, ese valor de 0.001003, devuélvete 3 láminas para atrás, por favor. Una más, por favor, donde sale la tabla. Ese es el volumen específico del agua cuando la temperatura es de 25 grados centígrados y es el volumen del líquido en saturación. Pero como dijimos anteriormente, se aproxima que el líquido comprimido como si fuera líquido saturado. Por tanto, tomamos como valor de su volumen específico este que es 0.001003. Y eso lo vamos a multiplicar por la diferencia de presión. ¿Cuál es la presión a la salida? ¿Cuál es el valor de la presión a la salida? Es 300. 300. Y el valor a la entrada es 100. Entonces, a 300 menos 100, 300 menos 100 te da 200. Y si eso lo multiplicas por ese volumen específico que está allá, que es 0.001003, que vamos a revisarlo, vamos a verificar esa cuenta, 0.001003, lo multiplico por 200. Aquí hay un error en el cálculo, ¿ok? La respuesta es 0.2 kilojoules por kilogramo, que es un trabajo pequeñito. Aquí en algún momento cuando hicieron la transcripción se equivocaron. Esto es 200 joules por kilogramo, que es un trabajo pequeñito. Pero bueno, es un error cuando transcribieron. Entonces, esa se considera que es el trabajo isentrópico de la bomba, el trabajo que realiza la bomba en condiciones reales, cuando no hay ningún tipo de pérdida. Pero ¿qué es lo que sucede internamente? Internamente en la bomba hay pérdidas de fricción. Y esas pérdidas de fricción ocasiona que sencillamente, pues, ya el proceso no sea real. Y por eso, para obtener el trabajo real, es que se divide entre la eficiencia de la bomba, que es un 90%, y se obtiene el trabajo que les dio. ¿Entendida la idea? Sí, profe. Entonces, ¿qué significa lo isentrópico? Isentrópico es lo real. Y eso también tiene, que lo vamos a ver en el siguiente módulo, que es el módulo 4, tiene 2 componentes. Indica que es adiabático, es decir, que no hay transferencia de calor con los alrededores. Y lo otro que sucede es que no hay irreversibilidad, es decir, no hay ningún tipo de pérdidas internas, como por ejemplo la fricción dentro del ejercicio. Muy bien. ¿Quién más está por allí? David y Gabriel del Rosario no se han presentado el día de hoy. Entonces, en general, el trabajo real en una bomba siempre va a ser mayor que el trabajo isentrópico. Por tanto, tú vas a requerir una cantidad de energía mucho mayor para que esa energía a su vez se le transmita al fluido. En este caso puede ser agua, puede ser
gasolina, puede ser cualquier tipo de sustancia que sea líquida. Otra cosa muy importante es que cuando un líquido entra a una bomba, debe ser líquido. No debe tener trazas de vapor ni nada, porque si no la bomba va a comenzar a cavitar y la cavitación es un daño bien molesto y muy fuerte para las bombas, porque te comienza a dañar los componentes internos de la bomba. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Inquietudes, dudas? No, profe, esto aquí ya me di cuenta. También el del trabajo específico, como no se puso el punto donde era, la respuesta también varía. Sería 0.2228 kilojoule sobre kilo. Sí, claro, también. Pero bueno, no es nada del otro mundo tampoco. Vamos a ver entonces ya, muchas gracias entonces. Denme un segundo acá. Veamos, grupo número 1 de Johan y Juliet. ¿Qué fue lo que le sucedió? Bueno, ok. Lo que sucede es que no entiendo muy bien, bueno, por mi parte no entiendo muy bien cómo funciona lo de las tablas y cómo poder eh, seguir con el procedimiento de los cálculos. Entonces yo estuve en la semana viendo, pero ahí en la tabla aparece dos, no sé si son los mismos, pero aparece, a ver, aparece vapor, agua saturada, pero de temperatura, y agua este, saturada, pero a presión. Entonces, no sé cuál de los dos, de esas tablas, qué hay de diferencia. Entonces, bueno, honestamente, por esa parte no, o sea, estoy bien enredado. Por eso tampoco iba a ser una cosa que de repente, una locura ahí, entonces no, o sea, por eso no puedo hacerla. Ok, ¿qué tabla estaban revisando? ¿La tabla del Sengel o la tabla del Van Weylen? Entiendo que la tabla del Sengel porque me están hablando en español. Sí, la tabla del Sengel. Voy a buscar la tabla del Sengel, un segundo. Espera por aquí entre mis... Voy a proyectar para explicar algunas cosas. Y si tienen alguna duda, por favor pregunten. ¿Se logra ver? Sí, profesor. Ok, entonces cuando hablamos de agua saturada, es agua que está
en un proceso de saturación. Cuando hablamos de agua en un proceso de saturación, fíjate, esta es la tabla, agua saturada, tabla de temperatura. En el agua saturada tú tienes, déjame ir un poquito más atrás. Ok. Agua saturada, tabla de temperaturas. En la tabla de temperatura quiere decir que tú estás revisando, entrando por temperatura. Por ejemplo, el ejemplo que presentó el grupo anterior. Para 25 grados centígrados, tenemos una presión de saturación de 3.16. Las propiedades que contiene la tabla de temperatura y la tabla de presión son exactamente las mismas propiedades. Lo único es que si a mí me dan ese el dato de la temperatura, yo leo es la tabla de temperatura. Si me dan es el dato de las presiones, yo leo es la tabla de presión. Vamos a ver, demostrarles con un ejemplo. Por ejemplo, agua a 100 grados centígrados. Nos dicen que el agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Se acuerdan de eso? Si el agua hierve a 100 grados centígrados es porque el agua está a nivel del mar. Y estamos a nivel del mar. Y a nivel del mar la presión se considera que es de una atmósfera. Y una atmósfera es aproximadamente 101.325 pascal. Que en el ejemplo anterior les comenté que se aproximaba como que fueran 100 kilopascal. Ok, entonces fíjense este dato que está acá. A 101.42 kilopascal me dicen que la temperatura en la cual el agua hierve quiere decir que es la temperatura en la cual ese líquido saturado comienza a transformarse en vapor, es de 100 grados centígrados. Y aquí está el dato del volumen específico, 0.001043, el volumen específico del líquido, y este es el del vapor, 419.06. Vamos a ver ahora la tabla de agua saturada, pero entrando por presión. Para 100 grados, 100 kilopascal, perdón, aquí está, tabla de presiones. Para 100 kilopascal me dicen que la temperatura es 99.61. Y para 101.325 kilopascal, que es la presión de una atmósfera, es 99.67 la temperatura, 99.97, y 99.97 es aproximadamente 100. Y el valor del volumen específico para el líquido es 0.001043 y el del vapor es 418.95. En el ejercicio que ustedes les asigné, tienen acá que de una caldera sale vapor saturado a 140 kilopascal. ¿Qué datos le están dando? ¿Presión o temperatura? Temperatura. El dato dice sale vapor saturado a 140 kilopascal. Presión. Es presión. Y también te están diciendo que es agua saturada o vapor saturado. Cuando hablamos de agua saturada, podemos tener tres casos. O todo es líquido saturado, o todo es vapor saturado, o estamos en el medio en una mezcla líquido-vapor. Entonces, si estamos a 140 grados... ¿Se puede repetir esta parte nuevamente? Sí, claro. Se fue la proyección. ¿O está ahí todavía? Va y viene. Ya. No sé por qué va y viene, voy a volver a cerrar. Si el dato que les dieron es presión en el problema y le dicen que es vapor saturado, vamos a buscarlo en la tabla de presión. Lo que les decía, cuando hablamos de agua saturada, es posible que tengamos tres casos. O toda el agua está en forma de líquido, o toda el agua está en forma de vapor, o estamos en un caso de mezcla.
donde una parte está en forma de líquido y una parte está en forma de vapor. Cuando estamos en esa mezcla líquido-vapor, se desarrolla el concepto de calidad. Y el concepto de calidad lo que hace es medir la masa del vapor entre la masa total. Cuando decimos, por ejemplo, una mezcla tiene una calidad del 75%, quiere decir que el 75% de la masa está en forma de vapor y el 25% restante es líquido. Entonces, volviendo al ejercicio, te dicen 140 grados como vapor saturado. Yo debo entrar a la tabla de vapor. A la tabla de saturación, pero a la tabla de presiones. 140, veo que aparece 125 y 150. 140 no aparece. Ok, 140 no aparece. Y los volúmenes que voy a leer son los volúmenes de vapor saturado. ¿Por qué? Porque todo está en forma de vapor, porque me dicen que el vapor sale como vapor saturado. En la siguiente parte te dicen que de la otra turbina sale 150 kilopascal y 175 grados centígrados. Aquí te están diciendo que es vapor sobrecalentado y te están dando las características de ese vapor sobrecalentado. Entonces, con esto yo debería buscar es en la tabla de vapor sobrecalentado. Aquí está, vapor de agua sobrecalentado. Y me dicen que la temperatura es de 175 y 150 la presión. La presión de 150 tampoco aparece en las tablas. Mira que tengo 100, 120, 140. Ya, un momento. Esto está en megapascal. Entonces, yo debo saber que un megapascal es 1.000.000 de pascales. Entonces, hay que saber la conversión. Entendiendo que 0.1 megapascal, por ejemplo, es 100 kilopascal. Y si tienen duda, búsquenlo en el conversor de unidades, entren a Google y busquen conversor de unidades para que sepan cuánto es 150 kilopascal en megapascal. ¿Qué les va a dar 0.15? ¿Qué sucede acá en este ejercicio? En este ejercicio, como los valores no aparecen en tabla, hay que hacer una interpolación. Entonces, oído al tambor lo que vamos a hacer para la interpolación. Denme un segundo acá. Pongan ahora mucha atención. En este ejercicio ya vimos que las propiedades que yo necesito para resolver mi problema no aparecen en tabla. Cuando eso sucede, se hace un proceso de interpolación lineal. Y la interpolación lineal consiste en determinar, aproximando con una línea recta, el valor faltante. Entonces, de acuerdo con estas tablas, vamos a bajar acá. No tengo ningún valor que esté a 0.15 megapascal. ¿Entienden por qué 150 kilopascal es 0.15? 150 kilopascal es 0.15 megapascal. ¿Sí o no?
No, profesor. Ok. Mega significa 1.000.000, perdón, 100.000. Kilo, recuerden que kilo, ¿cuánto es? Un kilómetro, cuántos metros son? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Yuhu, 1.000 metros. 1.000 metros, correcto. Kilo significa 1.000. Por tanto, si hablamos de un kilopascal son 1.000 pascales. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Entonces, ese mega significa millón. Si yo agarro y divido 100.000, ¿cuánto es la presión atmosférica? La presión atmosférica a nivel del mar es 101.325 pascal. Si yo 101.325 lo divido entre 1.000.000, hagan esa cuenta, ¿cuánto les da? Háganla allí, por favor. ¿Me repite, profe? 101.325, divídelos entre 1.000.000. 0.1011. Ok. Eso quiere decir que 0.1 megapascal es el valor de la presión atmosférica. Y la presión atmosférica en kilopascal es 100 kilopascal. Entonces, en resumidas cuentas, voy a buscar acá esta tabla de aquí de prefijos del sistema internacional. Para que vean de dónde salen estas cosas. Voy a poner un momentico esto acá. ¿Alcanzan a ver la tabla? Está como pequeña. Sí, profe, pero completa creo que no. Aquí, Ah, ok. mega. Mega significa 10 a la 6. Por tanto, un megapascal y 10 a la 6 es como que tú a un 1 le coloques 6 ceros. Si a un 1 le colocamos 6 ceros, ¿en qué número se convierte? ¿En 1.000.000? En 1.000.000. Si a un 1 le colocamos 3 ceros, se convierte en 1.000. Entonces, el prefijo kilo significa 1.000 y el prefijo mega significa 1.000.000. Por tanto, un kilopascal son 100 pascales y un megapascal es 1.000.000 de pascales. Si yo multiplico 1.000 por 1.000, ¿cuánto me da? ¿1.000.000? Exactamente. Entonces, si yo quiero convertir kilopascales en megapascales, tengo que dividir por 1.000. Porque mira, mega significa 1.000.000. Entonces, en un megapascal hay 1.000 kilopascales. Entonces, para convertir presiones de kilopascal a megapascal, divido por 1.000. Entonces, las presiones que dice el ejercicio
Las presiones que dice el ejercicio son 150 kilopascal en vapor sobrecalentado. Vamos a ver qué se hace acá. Número 1. Debo ser capaz de encontrar el valor de las propiedades cuando estoy a 175 grados centígrados y 100 kilopascales, que son 0.1 megapascal. Aparece 150 aquí. Sí, aquí está. Y, en grados. Aparece 175 grados aquí en la tabla. No. No. Aparece. Aparecen 150 y 200. Como es el valor intermedio, yo puedo tomar como el promedio. Cuando es el valor exactamente intermedio, ¿ok? Se toma el promedio. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que para 0.1 megapascal, que son 100 kilopascales, yo tomo el valor promedio entre 155 y 200 para el volumen específico. ¿Cuál es el promedio entonces entre 1.9367 y 2.1724? ¿Cuál es el promedio? Es sumar esos dos valores y dividirlo entre 2. Cuando yo obtengo eso, te da un valor intermedio de 2. ¿Cuánto? 20.66. No. 1.9367 más 2.1724. Súmalo y después divide ese resultado entre 2. $2.0545. Exacto. Entonces, podemos asumir que ese valor de 2.0545 es el valor que tiene el volumen específico cuando estás a 0.1 megapascal. Anoten ese valor por allí. De igual manera, de forma totalmente análoga, nos vamos entonces a la siguiente tabla, que es la tabla de una presión de 0.2 megapascal. Tenemos, estos son los valores del volumen específico para 150 y 200 grados centígrados. Buscamos el promedio de 0.95986 con 1.08049. Lo dividimos entre 2 y nos dan valor de 1.020175. ¿Están siguiendo la idea o no? Sí, profesor. Ok, ya tenemos el valor del volumen específico para 175 grados centígrados y 0.1 megapascales. Y tenemos el valor del volumen específico para 175 grados centígrados y 0.2 megapascales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos el valor para 175 y 10 megapascales. Y tenemos el valor para 175 y 0.2 megapascales. El valor de presión que me piden es 0.15. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tomamos el valor promedio otra vez. ¿Cuál era el primer valor de volumen específico que habíamos obtenido? Que era 2.05455. Ok. Lo sumo con el valor que acabamos de obtener, que es 1.020175, que me da 3.074725 y lo divido entre 2.
y me da 1.5373625. Ese es el valor del volumen específico. Ahora, ejercicio para ustedes entonces, y lo van haciendo allí. Van a entonces ok, aquí voy a tener que explicar unas cosas que están ahí en el material que les mandé, pero que aparentemente no han revisado. Déjenme buscarme acá una. Esto que voy a presentar ahora está entre las láminas que están en el módulo. Esto está, ya les digo en dónde está esto acá. Esto está en el módulo 2, primera ley de la termodinámica para volúmenes de control. Esto es una turbina. Este es un ejercicio muy parecido al que les mandé. Esta turbina es alimentada por dos calderas diferentes. Aquí te dan los flujos de vapor. Primero que se debe hacer acá es aplicar la primera ley a la turbina. Ok, entonces. Ok, entonces primera ley a la turbina. 1 y 2 son los flujos de vapor que vienen de las dos calderas. Y 3 es la salida. ¿Qué voy a hacer yo? Debo hacer primero un balance de masa. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale en estos casos. ¿Quiénes entran? Entran en el flujo másico 1 y el flujo másico 2. Esos dos flujos se combinan y producen el flujo de salida. ¿Está claro hasta ahora, sí o no? ¿Sí o no? ¿Puede repetirlo nuevamente, profesor? Cuando tú tienes un sistema como este, se considera que es un volumen de control porque tienes una masa en movimiento, tienes dos entradas. Entra el flujo que viene de la caldera 1 y entra el flujo que viene de la caldera 2. Posteriormente, ellos realizan un trabajo interno dentro de la turbina y en algún lugar a la salida de la turbina se unen. Cuando se unen, producen este flujo que es el flujo 3. Entonces, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, se unen el flujo 1 y el flujo 2 y me dan el flujo 3. ¿Está clara la idea? Sí. Entonces, después yo aplico la primera ley, que esos tienen que revisarlo en este material que está acá. Todo el flujo que sale por la entalpía que sale, donde la entalpía es una propiedad que está compuesta por dos términos, la energía interna y el componente de presión por velocidad, de presión por volumen específico, perdón. Entonces, esto es lo que me quiere decir en resumidas cuentas,
es que la energía a la salida, pero esta energía no se representa como energía, sino como entalpía, ¿ok? Y la vemos acá. Entalpía de líquido, entalpía de vapor. Esa energía a la salida menos la energía de entrada. Fíjate que en la entrada que tenemos el flujo 2 por la energía que tiene ese flujo. La entalpía está relacionada con la energía de un fluido en movimiento. Eso es lo que es la entalpía. Entonces, en la entrada yo tengo dos fuentes. Tengo un vapor por aquí y un vapor por acá. Y cada uno de esos vapores tiene una entalpía, es decir, una energía. Le resto la energía, se transforma en trabajo y en calor. En las turbinas siempre vamos a considerar que son diabáticas, es decir, que no hay transferencia de calor con el medio ambiente. Entonces, lo que se hace ahora, una vez que ya están estas dos ecuaciones planteadas, es obtener las condiciones de entrada y las condiciones a la salida para poder determinar la entalpía. Entonces, en el ejercicio que se les pidió, con esta propiedad de 140 kilopascal y vapor saturado, tienen que hacer una interpolación para obtener el valor de la entalpía a la entrada en el caso de la primera fuente. Y en el caso de la segunda fuente o la segunda caldera, ya les explicamos cómo se determina por interpolación el volumen específico. De la misma manera que se hizo el cálculo del volumen específico, es que van a determinar el cálculo de la entalpía. Igualito, igualito, igualito. ¿Estamos claros, sí o no? Sí, profesor. Entonces, ahora, búsquense en YouTube un video que les explique cómo hacer las interpolaciones para hallar valores en tabla. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio, cuando te hablan de, voy a proyectarlo ahora,
Disculpen que se me cayó la conexión. Entonces, ¿estamos claros cuál es el principio que se debe aplicar? O sea, primero hacer el balance de masa y después hacer el balance de energía. Y tiene un ejercicio muy similar en la que dice primera ley para volúmenes de control. Entonces seguimos acá revisando acá lo que aparece en el ejercicio. Lo otro que hay que ver ahora entonces es cómo se determina esos estados. Cuando una propiedad no aparece en la tabla, hay que hacer la interpolación. Entonces, Johan y ¿quién está contigo? Y Juliet, búsquense en YouTube un video de cómo hacer interpolaciones en tablas de vapor para que vean cómo se hace. ¿Qué es lo que se hace allí? Allí lo que se hace es suponer que los puntos, porque yo tengo, por ejemplo, vamos a ver otra vez la tabla. Vamos a volver a la parte de saturación. ¿Están viendo la tabla, jóvenes? Sí, profesor. Ok, esta es la tabla de agua saturada. Tabla de presiones. ¿Por qué entramos por la tabla de presiones? Porque sencillamente el dato que me dan es la presión. Me dicen que tengo 150 kilopascal de vapor saturado. Entonces, debo buscar la entalpía. Está acá la entalpía. Fíjate que tengo 125 y 150. La entalpía debe estar entre 444 y 467. ¿Por qué? Porque son los dos valores que me aparecen. ¿Qué supongo yo? Yo supongo que voy a construir una recta. Y en esa recta voy a tener un punto cuya coordenada en X va a ser 125. Un primer punto. Y su coordenada en Y va a ser 2684.9, que es la entalpía del vapor. Hace un momento dije que era 444, pero 444 corresponde a quién? Aquí dice líquido saturado. Si estamos en líquido saturado, es líquido saturado. Pero si estamos en vapor saturado, debo leer los valores para vapor. Entonces, anótate ahí, Johan. Punto P1 tiene coordenada 125, 2684,90. ¿Anotaste? Punto P1. Ok, punto P1 tiene coordenada 125, 2684,90. Ok. Punto P2 tiene coordenada 150 y 2693.1. 2600. 93.1. Ok. Si tú te vas con esos dos puntos a Excel para hacerlo más fácil, vamos a hacerlo en Excel rápidamente acá. O si tienen Excel allí, lo representan ustedes también. Dijimos que eran 125 y 150, ¿cierto? Los primeros valores. Dame la coordenada en Y del punto 1, por favor. Voy a mostrarles entonces acá un documento que estoy haciendo en Excel para hacer la gráfica y mostrar cómo funciona eso de la interpolación.
Aquí está lo que yo le dije ahorita a ustedes. Tengo aquí mi coordenada en X, mi coordenada en Y. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Yo con esto voy a aproximar a que esos dos puntos, el punto 1 y el punto 2, me describen una recta. Entonces me vengo acá, insertar un gráfico. Un gráfico de dispersión. Están aquí los gráficos de dispersión, ahora no los veo. No está aquí. Oh, no veo los gráficos. Aquí está. Este gráfico de dispersión. ¿Ven el gráfico, jóvenes? ¿Se está viendo? ¿Sí o no? Sí. profe. Ok, entonces hay un postulado que data de hace más de 2000 años antes de Cristo, el siglo V antes de Cristo, que dice que con 2 puntos yo puedo trazar una recta. Entonces ahora yo voy a insertar acá en este gráfico una línea de tendencia. Agregar línea de tendencia. Una línea de tendencia lineal y le voy a pedir que me señale la ecuación, presentar ecuación en el gráfico. Aquí tengo esta ecuación, jóvenes. Con esta ecuación yo estoy modelando el comportamiento del volumen específico en función de la presión. Quiero ponerla un poco más grande para que se vea mejor. ¿Lo ven ahora? Me dicen que Y es igual a 0.9934X más 25.82. Entonces, ¿cuál es el valor de presión que yo desconozco? Perdón, el valor que no aparece en la tabla. En la tabla no aparece en la propiedad para 140 kilopascal, ¿cierto? ¿Cierto o falso? Sí. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar donde aquí aparece X en la ecuación, multiplico por 140. Entonces, a 0.9934 lo multiplico por 140 y le sumo. Aquí hay algo extraño acá que no me está cuadrando, ya va. Ya. Esto no está bien, porque aquí debería ser 125, 2684, está haciendo algo raro. Un momento. Vamos a corregir aquí datos de origen. Que si yo quiero hacer esta gráfica acá, esta gráfica no es correcta. Tengo que marcar acá datos de origen. Ajá, los datos de X son estos dos. Aquí está. Muy bien. Y los datos de Y son estos de acá. Ahora sí. Ok. Ahora sí, fíjense que para 125 el valor es 2.684,90. Y para 150 el valor es 2.693. Entonces ahora sí, añadimos la línea de tendencia y presentamos su ecuación en el gráfico. Ya, entonces, aquí tengo esta expresión que la voy a poner más grande para que se vea mejor. Y es igual a 0.328X más 2.643,9. Quiere decir que de esa forma varía la entalpía con la presión. ¿Está clara la idea o no? ¿Sí o no? Más o menos, profesor, pero más o menos, pero le sigo. Ok. Lo que estás haciendo es graficar, colocar en el eje X las presiones que son 125 y 150. Y en el eje Y el valor de las entalpías que son 2684,9 y 2693,1. Unes esos dos puntos con una recta, que es la recta que está acá, y después determinas la ecuación de esa recta.
¿Qué vas a hacer ahora? Vas a agarrar el valor que no tienes, es el valor de la entalpía para 140 kilopascal de presión. Multiplica 0.328 por 140 y te da 45,92. Y después le sumas 2643.9 y te va a dar un valor de 2689,92. Entonces, este valor que está acá, aquí tienes tu presión de 140 kilopascal y aquí tienes el valor de la entalpía. Entonces, en la entrada, ese vapor tiene una entalpía de 2689,92 kilojoules por kilogramo. Entonces ahí tiene las condiciones del vapor de la primera caldera cuando entra a la turbina para hacer su trabajo. Para el caso del vapor sobrecalentado, determinas su entalpía. Por último, te dicen, luego de ejecutar sus procesos de expansión en la turbina, ambos flujos llegan a un condensador, donde ingresan a 10 kilopascal y un volumen específico de 10 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, vamos a volver entonces aquí a la tabla de saturación. Anota estos valores por ahí, Johan. La presión es de 10 kilopascal y el volumen específico es de 10 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, en esta misma tabla, que es la tabla de agua saturada, ubicamos el valor para 10 kilopascales. Para 10 kilopascales tenemos todas estas propiedades que tienes acá. Y vamos a concentrarnos en el volumen específico, porque te dicen que tiene un volumen específico de 10 metros cúbicos por kilogramo. El valor del volumen específico, VF, es 0.001010. Ese sería el valor del volumen específico a esa presión de todo el líquido. El valor del vapor saturado de su volumen específico a 10 kilopascal es 14.67 metros cúbicos por kilogramo. ¿Qué valor te dice el ejercicio? ¿Cuál es el valor del volumen específico que da el ejercicio? ¿Cuál es el valor del volumen específico que dice el ejercicio? Para 10 kilopascal, el volumen específico fluctúa entre 0.001010 si todo estuviera en forma de líquido y 14.67 en caso que todo estuviera en forma de vapor. Me dice el enunciado del problema que el flujo que llega al condensador tiene un volumen específico de 10 metros cúbicos por kilogramo. 10 metros cúbicos por kilogramo es un número que está entre 0.001010 y 14.67. Por tanto, estamos en líquido vapor. Una parte está en forma de líquido y una parte está en forma de vapor. ¿Están allí, jóvenes? ¿O? Sí, estoy escuchando, profesor. Entonces, 10 es un número intermedio. O sea, en ese estado, el volumen específico está intermedio entre el volumen que tendría si todo fuera en forma de líquido saturado y el volumen que tendría si todo fuera en forma de vapor saturado. Cuando está en el medio, quiere decir que hay calidad, que una parte está en forma de vapor y una parte está en forma de líquido. Entonces, hay que aplicar
la fórmula de calidad, que también está en el material que les compartí y que está en el módulo. Y las voy a compartir un momento. ¿Ven esta X que está acá? Voy a resaltarlo. Sí, profe. Ok. Con este valor de X, esa X es la calidad. Entonces, esta es la calidad en términos de la entalpía, pero la calidad también se puede representar en forma del volumen específico y de la entropía y de la energía interna. Entonces, donde aparece esta H, escribo V, pero es el V del problema que dice que es 10. Este HF lo reemplazo por VF, que es el VF de la tabla. Y este HFG lo reemplazo por VFG. Y VFG es la diferencia entre el volumen del vapor saturado y el volumen del líquido saturado. Ahora saquemos esa cuenta y volvamos a la tabla. Anoten la fórmula. X igual a V menos VF entre VFG. ¿Anotada? ¿Puedes repetirlo nuevamente? Claro. X es igual a V menos VF entre VFG. ¿Anotaron? Y volvemos entonces a la tabla para calcular la calidad. V dijimos que es, ¿cuánto es V? El del problema es 10. Si a 10 le resto 0.001010, ¿cuánto te da? Te da 9.99899, ¿ok? Eso lo vas a dividir entre VFG. Y VFG es VG, que es 14.67, menos 0.001010. Y eso te da 68,16. Quiere decir que en ese caso, el 68% de toda la mezcla está en forma de vapor y el 32% restante está en forma de líquido. Por tanto, la energía o entalpía que tiene ese sistema está en función de esa concentración de líquido y esa cantidad de vapor. ¿Se entiende la idea o no? Ok, entonces ahora volvemos acá a la clase que estábamos proyectando. Aquí está. Si ya tienes la calidad, ahora determinas la entalpía con esta fórmula que está acá. H es igual a HF más X por HFG. Anótate eso ahí o tomarle una foto ahí, un capture para que lo tengas rápidamente ahí. Entonces, ese valor de la calidad, volvemos aquí a las tablas.
Fíjate que en esta tabla tenemos entalpía, HF, HG y HFG. Aquí están los valores. Entonces, a la calidad la multiplicas por HFG, que es 2392,10, lo multiplicas por ese 0.6816 que te dio, y después le vas a sumar este 191,81 que es HF, que es la entalpía del líquido, y te da 1822,36. Entonces, esa es la entalpía a la salida de la turbina. Y ya con eso tienes todo el estado y con eso puedes calcular el trabajo que realiza la turbina. ¿Estamos claros o no? Les recomiendo algo. A partir de ahora que ya más o menos les expliqué cómo se resuelve el ejercicio que tienen que presentar, siéntense a resolverlo. Guíense con el ejercicio que está resuelto acá, en esto que dice termodinámica clase 5. Guíense con este ejercicio para que puedan entender el problema. Resuélvanlo y van resolviendo y me lo pueden mandar, digamos, el día lunes para yo revisárselo. Yo lo reviso el lunes, le doy el visto bueno, está bien. Entonces, cuando lo hayan resuelto, a partir del día lunes, Dios primero, graban un video explicando la resolución del ejercicio, desarrollando una presentación en PowerPoint como hicieron las compañeras del grupo anterior. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok. Vamos con el grupo entonces rápidamente acá. Voy a cancelar ya la grabación de la clase porque ya estamos finalizando el tiempo. Entonces, vamos a finalizar la grabación, pero les voy a dedicar más tiempo a ustedes. Así que cerramos la grabación y buenas tardes.